Muy buenos días a todos y todas. Vamos a compartir y dar inicio en el cine Tita Merelo de esta Casa de Altos Estudios con el Congreso Nacional de Filosofía, segunda jornada, donde trataremos en esta mesa número 2 filosofía social, estado de bienestar y distribución de la riqueza. Nos acompaña la anfitriona, la señora rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctora Ana Jaramillo. Componen la mesa el Consejo Académico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el profesor, politólogo y magíster en Relaciones Internacionales, Germán Montenegro. Nos acompaña el doctor Gerardo Fernández Noronia, del Distrito Federal de México. Y el relator, doctor Juan Carlos Geneiro. Seguidamente nos dejará su palabra de bienvenida la señora rectora, doctora Ana Jaramillo. Bueno, yo no pensaba hablar, simplemente darle el obsequio que tenemos para acá, para nuestro no el relator, el presentador internacional, que ustedes saben que es el poema mayor de la Argentina, Martín Fierro ilustrado, que lo puedes ver si quieres. Muy bien. Ilustrado por Luis Escafati. Mira, qué bonito. Precioso libro. También queremos decirle que fue José Hernández el que nos advirtió hace 150 años que las Malvinas era un problema urgente. Y decía nuestro filósofo Croce que la verdadera historia es historia contemporánea. Vaya si es verdadera historia nuestras Islas Malvinas. Pero, sabemos que tuvimos que empezar no el 30 de marzo porque justamente después no se sabía en su momento, hace 150 años, que iba a haber una guerra, pero bueno, vamos a conmemorar hoy con los familiares de Malvinas y justamente ustedes tienen que saber que más de 25.000 bolivianos se ofrecieron para ir a combatir, para colaborar con la Argentina. Ante lo cual vamos a tener al vicepresidente, que es un académico también, y van a venir y ahora se sumó los familiares de Lara San Juan, o sea que vamos a tener también le van a hacer un regalo a García Linera, justamente porque América Latina nos acompañó desde varias partes, varios partidos, para justamente decir y sostener que no había soberanía nacional sin soberanía popular, o sea, sin democracia. Así que, Gerardo, acá estamos todos sentados, que estuvimos exiliados en México, ante lo cual nos decían efectivamente los Argenmex. Y tenemos muchos hijos que viven en México. Por ejemplo, el hijo de Geneiro vive en México y tiene mexicanito también. Y bueno, y ahí están muchos de los hijos nuestros viviendo. Gracias, y siempre le vamos a agradecer a México su solidaridad, no solo con los argentinos, con los uruguayos, con los bolivianos, con los chilenos. Íbamos llegando de a tandas por el famoso Plan Cóndor, de lo cual muchísimas gracias otra vez a México por su solidaridad, y tenemos, como digo, generaciones de Argenmex chiquitos. Alguna vez nos dijeron que los argentinos, como los republicanos españoles, que también estuvieron ahí en México, habíamos dejado algo en México, que no, sociólogos, psicólogos, etcétera, etcétera, y ellos nos dieron todo, pero dicen que nosotros también dejamos algo allá. Ante lo cual te invito a todos los mexicanos a ver un caballo que hizo un mexicano,
y que todos los que escribimos allá, por ejemplo, o cantamos o hicimos discos, no con el caso mío, pero por ejemplo Naldo Labrín, dejaron ahí en ese caballo que se llama el caballo Argemex, que estuvo paseando por todo Buenos Aires, ahí estamos poniendo todos los libros, discos, obras que algunos argentinos dejamos allá en México. Así que muchísimas gracias por estar acá, y sabemos que ahora le dio una vuelta de tuerca al nuevo presidente, López Obrador, así que bueno, esperemos que todo salga bien y que nos hagan la propuesta que ustedes piensan sobre justamente la filosofía social. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos a la señora rectora y le damos la palabra al señor rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, profesor, politólogo, magíster en Relaciones Internacionales, Germán Montenegro. Bueno, brevemente nomás, para dejar paso inmediatamente a Gerardo. Ana, te agradezco el lugar que le dieron a LUMED en la organización de esta mesa de filosofía social. En nombre del rector Nicolás Trota, acompañamos este Congreso Nacional de Filosofía con todo el respaldo que podamos. Gerardo es un referente, ¿no?, del pensamiento latinoamericano, y creo que el aporte que él va a hacer en este momento histórico que nos toca vivir en América Latina y en Argentina en particular, va a ser muy interesante la perspectiva. Gracias, solamente es un agradecimiento institucional el que quiero hacer, y un reconocimiento, y dejar a Gerardo el público. Ahora sí, comenzará su disertación el presentador internacional, Gerardo Fernández de Noroña, político y sociólogo mexicano, antiguo miembro y fundador del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, muy buenos días. Primero, agradecer a la rectora Ana Jaramillo la invitación, esta distinción que yo considero inmerecida. Quiero agradecerle a mi hermanito Fernando Buenabad también su participación para que yo estuviera aquí presente con ustedes. Quiero aclarar, yo vengo de una familia humilde, una familia pobre en México, no sé lo que es el hambre, comía 3 veces al día, crecí con mi abuela materna y ella tenía diabetes, era una mujer extraordinaria, una india náhuatl que tenía 3º de primaria, insistió mucho en que yo fuera a la universidad y fui a la universidad, terminé, hice lo que tenía que hacer, pero no soy doctor, soy de apodo licenciado. Quise estudiar medicina, que es como le decimos en México a los que estudian medicina, decimos doctores, para curar a mi abuela, no hice eso, estudié sociología. Así es que hecha esa aclaración, yo soy un político mexicano, soy un luchador social y un político. No hablaré aquí de filosofía, aunque mi formación universitaria, yo me burlo, les digo que de cada 4 materias que llevábamos, 5 eran de marxismo y tengo una fuerte formación, por lo tanto, de análisis filosófica y de formación histórica. Pero quiero hacer una referencia en un libro que además accidentalmente compré recientemente sobre Chomsky, sobre el anarquismo, donde él, citando a Schelling, dice que el principio y fin de toda filosofía es la libertad. Y establece además que el yo humano, su esencia es la libertad, y la suprema dignidad de ésta consiste precisamente en aportar todo por la libertad humana. Me parece que es un buen punto de partida plantear el tema de la libertad, más que el estado de bienestar y los satisfactores económicos. Claro, no puede haber libertad sin resolver la parte económica. Evidentemente se piensa diferente una vez que uno tiene resuelto lo fundamental, y para que haya libertad tenemos que lograr también una condición mínima de que nadie sufra por carencias económicas. En México, la Revolución de 1910 generó una transformación muy importante y estableció un estado de bienestar y una serie de derechos importantes de acceso a educación, a salud, a vivienda, a derechos laborales, a una mejoría sustantiva de las condiciones de vida, que una vez que fue avanzando el régimen de la Revolución se torció
y se estableció en la década de los 80 lo que hoy se conoce como neoliberalismo, un capitalismo feroz y rapaz que liquidó absolutamente todos los derechos y garantías, y que aquí yo haría un primer paréntesis, porque en mis diversas participaciones en muchos espacios latinoamericanos, donde, como aquí lo comentaba la rectora Jaramillo, México ha sido referencia, país de asilo, ha sido, es y seguirá siendo tierra de asilo, siempre abierta a nuestros hermanos y hermanas. Mucha gente me decía, pero ¿qué pasa en México? ¿Cómo es posible que estén viviendo ese atraso bárbaro y que el pueblo no reaccione? No, nosotros reaccionamos desde hace mucho tiempo. De hecho, en 1988, que es el punto de quiebre, yo creo que los regímenes neoliberales empezaron en México en 1982, pero en 88 con Carlos Salinas de Gortari fue en realidad la ofensiva más feroz inicial del neoliberalismo, desmantelando toda la planta productiva del campo y la ciudad, rematando todo el patrimonio nacional. En México han vendido puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, agua, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo, hasta el aire se produce con electricidad con el aire, y hay zonas de viento muy fuerte en México que han sido entregadas a las transnacionales extranjeras del ramo correspondiente. Y en 1988, que empieza esa ofensiva feroz, el pueblo de México optó electoralmente por una posición política nacionalista patriota que encabezaba el entonces candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Vivimos un fraude electoral muy fuerte en 1988 y le impuso este gobierno neoliberal que terminó en 1994 con un número muy grande de muertos en México por luchar simplemente por el respeto del voto, y que culminó económicamente con la instalación del Tratado de Libre Comercio, que sus propagandistas dicen que nos ha sido muy benéfico, pero que es absolutamente falso, porque esta fue la piedra de toque para anclar de manera dependiente nuestra economía a la economía estadounidense. El 90% del comercio de México es con Estados Unidos, y que desarticuló la planta productiva del campo y la ciudad, a tal grado que en la actualidad, por poner algunos ejemplos puntuales, el maíz es la base de nuestra alimentación. 60% del maíz que consumimos se importa de los Estados Unidos, y 90% de la gasolina que consumimos, siendo un país petrolero, la importamos a Estados Unidos. Llegamos al absurdo al inicio de este gobierno, no por decisiones nuestras, sino por toda la inercia, de que inclusive siendo un país petrolero, empezamos a importar crudo de los Estados Unidos, el colmo del absurdo. Entonces, nuestra dependencia con Estados Unidos se fortaleció a raíz de todas estas políticas económicas neoliberales en 1988, que tuvo un primer ajuste muy fuerte en 94 con el Tratado de Libre Comercio. Nosotros fuimos viviendo entonces todo lo que este proceso económico implica, la liquidación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En México se ha hecho legal lo que se le llama la tercerización. En México se conoce por el anglicismo de outsourcing. Yo, a los que no saben inglés, yo incluido, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga aguinaldo, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga vacaciones, no tenga permanencia en el empleo, no tenga derecho absolutamente a nada, a nada. Pues es vigente todavía, o sea, el outsourcing sigue siendo legal a este momento en México. Nosotros en la Cámara tenemos el compromiso de que antes de que termine el periodo de abril hagamos una reforma laboral que regrese a mediados del siglo XX a restablecer los derechos de los trabajadores. O sea, nuestro avance es volver la vista atrás a lo que eran garantías fundamentales del Estado surgido de la Revolución Mexicana. Entonces, ha sido una ofensiva feroz. Hace más de 30 años que no se construye vivienda para los trabajadores en nuestro país. Se fueron haciendo créditos bancarios, cada vez más los créditos para vivienda de los trabajadores. Se privatizaron las carteras vencidas de los organismos que supuestamente era para trabajadores del país. Se fueron ahogando las instituciones de seguridad social. Al desaparecer los derechos laborales, la base de trabajadores con acceso a seguridad social y cotizando en la seguridad social se fue reduciendo, se privatizaron los regímenes de pensiones, se entregó a la banca. Mientras existieron regímenes solidarios, tú te pensionabas con el 75% de tu sueldo
promedio de los últimos 5 años. Con las cuentas individuales que vendieron, que era lo mejor, que cada quien tuviera su cuenta bancaria, que era no subsidiabas a nadie, la gente aspira máximo al 25% del salario de los últimos 5 años. Por si esto no fuera suficiente, las comisiones son absolutamente leoninas y terminas, yo les digo que cuando en México te dicen, por ejemplo, vas a ganar 100 pesos, haces cuentas y dices, bueno, sí, la libro más o menos, y luego llega tu pago y, cabrón, ¿qué pasó aquí? 30% de impuestos sobre el producto de la renta, de descuento, la cuota del seguro social. Oiga, ¿y esto que me quitaron de qué es? ¿Es el ahorro? No, es que yo no ahorro. No, sí, cabrón, usted ahorra. O sea, y llegas al final de tu vida y el ahorro desapareció. O sea, si tienes 300,000 pesos, te dan 100,000 la banca, tienes que litigar los otros 200,000, el abogado se lleva el 30%. O sea, ha sido una ofensiva verdaderamente monstruosa sobre nuestro pueblo, a tal grado que cito 2 ejemplos extremos. En México, 16 mexicanos concentran 143,000 millones de dólares. Lo voy a repetir. 16 mexicanos concentran 143,000 millones de dólares. No pagan impuestos, por supuesto. No pagan absolutamente nada. El hombre más rico del mundo tiene 80,000 millones de dólares, Carlos Slim, y se hizo rico gracias a que le regalaron la empresa telefónica, que era el monopolio en México, y hoy es es el hombre más rico del mundo, punto. No pagan impuestos. En sentido contrario, 5 de cada 10 niños mexicanos, esto es la mitad de los niños y las niñas mexicanas, comen una vez al día. Y si son indígenas, 8 de cada 10 comen una vez al día. O sea, la desigualdad ha sido verdaderamente monstruosa. El número de mexicanos en Estados Unidos, hay cálculos muy diversos, hay quien habla de 10 millones, hay quien habla de 20, hay quien habla de 35 mexicanos o de origen mexicano. El tema es que hay siempre una sangría permanente frente a la ausencia de posibilidades de desarrollo en tu propia patria. Cuando digo posibilidades de desarrollo, simplemente de empleo. O sea, la gente hoy pide empleo como si estuviera mendigando. Ahora resulta que te exploten y te saquen hasta la última gota de sangre es algo que tienes que solicitar como si fuera una gracia, cuando se han ido cancelando las posibilidades de desarrollo para la mayoría de la población. Por supuesto que la violencia en que nos encontramos, que es una pesadilla, no solo por el narco, donde Estados Unidos tiene una posición absolutamente hipócrita porque es el principal consumidor de droga del mundo, no mueve un dedo para resolver ese problema, no desarticulan a las bandas que distribuyen la droga en territorio norteamericano, no toman como un problema de salud pública el problema de consumo de drogas del pueblo de Estados Unidos, y sí plantean que México debe resolver ese tema, porque ciertamente los cárteles mexicanos tienen el 50% del control de la distribución de la cocaína, que es la droga reina, digamos, en el marco del consumo en Estados Unidos y en el mundo. Pero nosotros consideramos que Estados Unidos tendría que hacer su parte para que nosotros hiciéramos la nuestra. Yo sostengo, una pequeña digresión, que el dinero surgido del narco hoy es fundamental para la reproducción del ciclo del capital y que por eso no mueven un dedo sobre este tema. Cierro el paréntesis y vuelvo entonces a la situación. Nosotros llegamos, por lo tanto, en 2018 a una situación de los jóvenes. La UNAM, que es la máxima casa de estudios en México, rechaza a 9 de cada 10 jóvenes que solicitan su ingreso con el pretexto de que no pasan el examen, pero en realidad es un mecanismo perverso para decir que no pasaron, pero para negarle la educación universitaria al pueblo, pública, laica, gratuita y de excelencia. El Politécnico, que es la otra gran casa de estudios nacional, rechaza a 6 de cada 9 jóvenes. Y esos jóvenes que no ingresan a la universidad van a buscar trabajo y tampoco encuentran empleo. Y entonces han engrosado las filas o de los migrantes o del narco o del ejército o de los grupos delictivos, generando una situación de pesadilla y de violencia verdaderamente grave en nuestro país. En términos generales, nosotros llegamos al 1 de julio de 2018 con todas estas condiciones y con el hoy compañero presidente López Obrador, que es un tipo verdaderamente excepcional, es un patriota, es un hombre muy capaz y con una tenacidad impresionante, la demuestro en una sola reflexión. En 2006 ganamos la presidencia de la República. Ahí nos impusieron a un hombre que se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. La gente se ríe porque piensa que yo me burlo, pero así se llama el cabrón. Lo que pasa es que se quitó, así se llama, se quitó el nombre de sagrado y de corazón porque no tienes nada de sagrado y no tiene corazón. Un hombre de la derecha, cara dura,
que usurpó la presidencia durante 6 años. Y el compañero, hoy compañero presidente, no se fue a llorar por los rincones, se rehizo y fue a una nueva campaña 6 años después, en 2012, y sacó más votos todavía que los que había sacado en 2006 y volvieron a hacer fraude electoral. En 2013, Enrique Peña Nieto, que era el presidente, hizo el cierre de tuerca de las políticas neoliberales, privatizando Petróleos Mexicanos, que es la empresa más poderosa, una de las más poderosas petroleras del mundo y una palanca de desarrollo importantísima desde 1938, que el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y lo puso al servicio de nuestro pueblo, permitió un crecimiento de 6.5% anual. Bueno, la privatizaron, entregaron nuestro petróleo en 2013 y en el marco de la lucha para evitar la privatización, al hoy compañero presidente le dio un infarto que casi lo mata. Y véanlo dónde está el cabrón. En 2018. Gana la presidencia de la República con el 53% de los votos oficialmente reconocidos. Yo creo que tuvimos un porcentaje de votos mayor porque por supuesto que hubo fraude electoral, por supuesto que hicieron las maniobras de siempre, pero la participación popular fue tan importante que no les alcanzó. Hoy sostengo que en México se lleva a cabo una revolución sin violencia que busca. Acaba de declarar hace 2 semanas el compañero presidente López Obrador el fin del neoliberalismo. Bueno, esa es una meta, es una intención, no se erradica por decreto. Hay una serie de estructuras, de intereses económicos, de dificultades evidentes para enderezar el rumbo, pero hay la determinación de hacer esto realidad, de generar. Hay una serie de programas sociales muy importantes. Nos critican diciendo que le regalamos dinero al pueblo. Nosotros no regalamos nada, es dinero del pueblo que regresa al pueblo, y además la mayor parte de ellos no son programas sociales asistenciales, sino son a cambio de o estudio o trabajo de los jóvenes. Por ejemplo, el único programa de entrega de dinero efectivamente a cambio aparentemente de nada es para los adultos mayores, que se les está dando 2.500 pesos bimestrales, que es lo equivalente como a $100. Es una cantidad muy modesta. La mayoría de adultos mayores en México no tiene una pensión y entonces es tan poquito, pero a la vez es agua fresca frente al nivel de deterioro tan grande que ha habido de la situación económica de la población en nuestro país. De ahí en fuera los otros programas son a cambio, insisto, de trabajo o de estudio. Bueno, se está haciendo esa política social buscando empezar a equilibrar otra vez las cosas, a erradicar la pobreza, atendiendo las causas estructurales. Yo estoy convencido que debemos recuperar todo lo que es del pueblo: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, agua, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Eso va a implicar dificultades fuertes. La presión con Estados Unidos es enorme. Ustedes han visto en las declaraciones de prensa la posición racista de Donald Trump, que se dice salvador del pueblo de Venezuela, pero que quiere poner una muralla entre México y Estados Unidos para evitar el paso de personas. La verdad es que no son pocas las dificultades que nosotros tenemos que enfrentar, pero están las condiciones. Hay una rebelión del pueblo nuestro, harto de corrupción, harto de desigualdad, harto del deterioro, que barrió a los partidos políticos tradicionales. La derecha, representada por Acción Nacional, tiene como 90 diputados de 500, un número modesto de senadores. El PRI, que gobernó durante décadas en nuestra patria y que tuvo el último gobierno que nos dio, que estuvo antes de que nosotros, tiene 35 diputados, una cosa así. O sea, se redujo de manera verdaderamente impresionante. Ganó solo 3 de 300 distritos de mayoría en todo el país, el Partido Revolucionario Institucional. El que había sido el partido de izquierda más importante en México, el PRD, se alió a la derecha y se ha ido. Yo creo que va a desaparecer, auguro, en los próximos años. Tiene una fracción parlamentaria de 20 y 10 de esos diputados ya se vinieron al movimiento del que nosotros formamos parte. Entonces, nosotros ahí vamos avanzando, no sin dificultades. No tenemos mayoría de 2/3 en las cámaras para hacer las reformas constitucionales. La tenemos en la Cámara de Diputados por los rompimientos y alianzas que ha habido. No la tenemos en el Senado. Hay la determinación del compañero presidente de, sobre todo, llevar a cabo los cambios estructurales más fuertes en el segundo trienio del mandato presidencial de 6 años que acaba de empezar el 1
de diciembre de 2018, y yo creo que va a tener un respaldo tan fuerte porque hoy tiene 80% de respaldo popular, apenas a menos de 4 meses de iniciada su gestión. Voy cerrando, no sé cómo ando de tiempo, pero la determinación es sentar las bases de un tránsito a esta economía neoliberal brutal que ha sido contra el pueblo, a ir recuperando lo que al pueblo pertenece y mejorando las condiciones de vida de la gente. Yo voy un poco más lejos, soy un político muy ambicioso y creo, sin ninguna arrogancia lo planteo, que desde México podemos construir otro camino para la humanidad. Creo que podemos plantearnos la organización de otro sistema económico diferente al que domina actualmente en México y en la mayor parte del mundo, porque el capitalismo, como decía Carlos Marx, ataca a sus 2 fuentes principales de riqueza, al ser humano y a la tierra. Mata flora, mata fauna, mata gente, contamina el agua, contamina la tierra, avasalla poblaciones, invade pueblos. Yo creo que ese camino suicida no puede seguir siendo el que domine la lógica del mundo, y que nosotros podemos encontrar una forma de organización económica donde el ser humano no viva explotando al ser humano y nadie viva a costillas del otro, sino que todo mundo suelte su potencial, suelte su talento, tenga condiciones de equidad para desarrollar sus fuerzas y pueda construir una sociedad diferente donde hagamos realidad lo que decía un gran revolucionario mexicano que se llamó Ricardo Flores Magón, que murió en una cárcel de Estados Unidos un día antes de ser liberado en los años 20. Él sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y nosotros eso se tiene que materializar en que no haya ni un niño ni una niña trabajando en las calles de nuestra patria, que todos vayan a la escuela. Cuando yo digo esto y hay niños en las pláticas, se me quedan viendo así como yo que te dice, cabrón. La educación tiene que ser una educación libertaria, lo digo así, que fortalezca la independencia, el criterio, la opinión, el pensamiento, la personalidad del niño y la niña, que les den de desayunar, de comer, de almorzar. En las escuelas públicas, pues si tienen hambre, pues no les entra la O por lo redondo, o sea, no una galletita y una lechita pedorra, sino desayunar bien para que estén. Yo sé que acá se desayuna ligero, pero en México no, en México se desayuna bien, con huevo, chilaquilitos, jugo, fruta, le entra uno con singular alegría al inicio de la jornada. Entonces, pues así debe ser, los niños bien alimentados, que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas, que todo mundo tenga un techo. Acabo de estar en Estados Unidos, la economía todavía hoy, ya a punto de ser desplazado por China, pero todavía hoy la economía más poderosa del mundo, gente viviendo en la calle. O sea, ¿qué tipo de humanidad es esa? Que porque la gente esté viviendo en la calle es monstruoso, es inaceptable, es incorrecto. Yo soy ateo. No creo en nada, creo que cuando me muera me chupará la bruja y se acabó. Pero los creyentes sostienen que una visión diferente que no se materializa en nuestras sociedades. O sea, yo creo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al necesitado, que tenemos que generar condiciones, no de caridad, de solidaridad y de construcción de una sociedad donde nadie sufra por carencias económicas, y eso lo tenemos que hacer realidad en México y en todos lados. O sea, que todo el mundo coma 3 veces al día, que todo el mundo tenga techo, que haya libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para pulque es lo mínimo. El pulque es una bebida alcohólica muy popular de principios del siglo XX en México, es lo que tenemos que lograr, mínimo, la base mínima para que todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales. Y cierro. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es de finales del siglo XVIII, es muy bella, dice que el ser humano tiene, dice el hombre, pero debería decir el ser humano, pues es una declaración machista, pues imagínense, finales del siglo XVIII. Si hoy en siglo XXI la desigualdad y el machismo sigue siendo muy fuerte, o sea, las mujeres siguen teniendo condiciones de inequidad, empiezan la jornada antes que el varón, la terminan después todos los días, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido le sale un hijote grandote ya se jodieron un rato. Estados Unidos dice que todo ser humano tiene derechos inalienables, dentro de ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué declaran? Dicen ellos, y ni siquiera en su territorio logran que esto sea así y que se respete estos derechos inalienables del ser humano. Entonces tenemos que poner la libertad, por ahí empecé y por ahí termino, en el centro de todo. Es cierto que le da al ser humano y lo condena a la miseria, al hambre y a sufrimientos
inenarrables e permanentes durante toda su vida. Nosotros tenemos que lograr la liberación del ser humano y tenemos que desarrollar los potenciales de todo mundo, reducir por lo menos de entrada la jornada de trabajo. Hay gente que me dice, ¿y qué voy a hacer el de más tiempo si reduces a la mitad la jornada del trabajo? Vivir, ver el amanecer, el atardecer, leer un libro, ir al cine, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, tantas cosas buenas que tiene la vida, que se pueden disfrutar. A mí me parece que nosotros tenemos que lograr esas condiciones y la felicidad no es algo abstracto. Cada quien construye su propio camino y para ello tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas y que todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales. La expectativa sobre nuestro gobierno es enorme y la expectativa, digo yo sin exagerar, de los pueblos del mundo sobre lo que hará nuestro pueblo en pleno siglo XXI también es muy grande. No vamos a defraudar esas expectativas porque estamos convencidos de la importancia del proceso de transformación que estamos realizando, estamos convencidos de la necesidad y la obligación que tenemos de servir al pueblo con toda firmeza. Y cierro con una anécdota. El 1 de diciembre, que el compañero presidente fue a tomar protesta al Congreso, nos contó una anécdota que iba hacia la Cámara y lo alcanzó un joven en bicicleta y le dijo, usted no tiene derecho de fallar. Y el compañero presidente en su discurso dijo, ese joven tiene razón, yo no tengo derecho de fallar. Qué fuerte compromiso para un ser humano en un país de 120 millones de habitantes, porque es una expectativa enorme, pero cierra la tuerca en el acto que tiene en el Zócalo por la tarde multitudinario, sin exagerar, millones de personas en la plancha del Zócalo y sus alrededores, y en un momento de su discurso el compañero presidente dice, refiriéndose al pueblo, sin ustedes soy nada o casi nada, no me abandonen porque la oligarquía me haría pedazos sin su participación. Es así, la fuerza del pueblo es lo fundamental, es lo más importante que existe, y sin la fuerza del pueblo no hay nada. No hay absolutamente nada. Yo me atrevería, con respeto y con cariño, a decirles que retomen nuestra experiencia en el proceso electoral venidero. Para nosotros la unidad fue muy importante. Nosotros hicimos la unidad, primero ciertamente de la izquierda, y luego de muchas fuerzas. O sea, nuestra revolución, como toda revolución, yo antes pensaba ingenuamente que en una revolución solo había gente de izquierda, y no, la revolución va desde la derecha hasta la izquierda, todo el abanico ahí se representa, luego hay una disputa por el rumbo que la revolución deba tomar. México no es la excepción, pero sí hizo una muy amplia coalición, no de partidos de derecha, sino, miren, pongo un ejemplo, el que fue el dirigente del Partido Acción Nacional en el fraude que nos hicieron en 2006, fue candidato a senador nuestro. Hoy es director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la fuerza del converso, a mí me dijo, Germán Martínez se llama, me dijo, voy a presentar una iniciativa para que todas las parejas del mismo sexo tengan acceso a la seguridad social mexicana, que no la tenían, y fue la primera iniciativa que presentó, viniendo de la derecha, solo por citar un ejemplo. Entonces hizo una unidad muy fuerte, sin sectarismos, no exenta de dificultades, no exenta de que hay algunos que dan dos maromas y caen de pie, en espectros a los que no habían pertenecido, pero nos parece que la necesidad de liberar a nuestros pueblos de estos gobiernos canallas, de estos gobiernos vendepatrias, de estos gobiernos miserables, de estos gobiernos pues incalificables como ha sido el Macri, que ha sido una verdadera pesadilla para el pueblo argentino, pues tienen que ser removidos con la altura de miras de los dirigentes políticos de cada pueblo, que dejen de ver sus intereses legítimos y se planteen la transformación con las alianzas y la suma de fuerzas necesarias para articular el poderoso movimiento del pueblo. Yo termino volviendo a agradecer, de verdad me siento muy honrado de que me hayan invitado a platicar aquí con ustedes, agradecer muchísimo el interés de la asistencia a esta plática, insistir en mi agradecimiento a Germán, que ha sido muy gentil conmigo, es que venga a Argentina un hombre o mujer comprometido con el pueblo, presida el gobierno de este país. Voy a dejar a que
Bien, a continuación podemos abrir a unas preguntas, si el auditorio así lo desea, para nuestro presentador internacional. Está bellísimo el libro, muchas gracias. Antes de entrar a lo que va a ser la ponencia, ¿no? Por supuesto. Allá arriba hay una pregunta. Séptima fila, central. No, bueno, teníamos allá arriba una y una acá. No, dale. Vamos a ir, después vamos allá, por favor. Las contestaría en bloque, ¿verdad? Sí. O una por una. No, como en bloque, ¿no? En bloque. Preguntamos. Si ustedes están de acuerdo, las contestaría en bloque para no alargar y no hacer reiterativo. Mismo, correcto. Pregunte. La charla que nos viene tan bien a nosotros en este momento, por un lado. Yo estoy muy interesada en este proceso que está viviendo México, fundamentalmente por dos o tres razones así que me impactan especialmente. Una, y aquí va la pregunta, me llama la atención que López Obrador en sus discursos permanentemente apele a una jerga discursiva popular, a palabras, términos que tienen, creo, origen de los pueblos originarios, o por lo menos algo que tiene que ver con palabras que usan ellos permanentemente y que, digamos, en el lenguaje académico, político, de rutina, no los hemos escuchado. Yo al menos, para mí es novedoso. Y yo me pregunto, ¿cuál es la base de sustentación en su formación de esto? Porque creo que es pero muy importante que él apele a ese discurso, porque hay una identificación o un acercamiento, no solamente político, digamos, político de estrategia o político liberador, sino que va más allá, ¿no? Es un acercamiento experiencial, un acercamiento de vivencia casi, ¿no? Eso me llama la atención, digo, ¿de dónde viene eso? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿qué pasa con el movimiento zapatista? Tengo entendido que por lo menos algunos miembros del movimiento zapatista lo rechazan, lo acusan de traidor, en fin. Bueno, pregunto también qué pasa con eso. Una por vez, por favor, así podemos pasar el... ¿Estamos bien con dos? Bueno, vamos a tratar de ser democráticos. Vamos para allá arriba. Ahí nomás, venía acá. Ahí al medio, central. Séptima fila, central. Las preguntas, por favor, hacerlas concretas, rápidas, así podemos continuar con la dinámica. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Verónica Heredia. Le agradezco y es muy esperanzador escucharlo y lo que ha sucedido en México. La pregunta es, ¿cómo pensaron el control del Estado, del propio Estado, con los crímenes más terribles como la desaparición forzada? ¿Qué relación los femicidios? Bueno, ¿qué mecanismos han pensado para el control del propio Estado? Bien, ¿otra? Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia Brites. Relacionado con lo que plantea la colega, quería consultar respecto a cómo influye el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en la política y en control de políticas que tienen que ver con la ampliación de derechos y específicamente respecto a la legalización y despenalización del aborto y la influencia del movimiento feminista argentina en lo que fue. Muy bien. Allá atrás. Ahí tenemos una ahí, una allá y dejamos una más. Bueno, Luis Cicarelli del programa Siempre Nos Mienten. México es un país millonario, es como la Argentina, tiene petróleo, tiene agua, tiene tierra, tiene climas, tiene un montón de riqueza, la belleza que tiene México. Ahora viene un reseteo mundial, ¿no? De que no vamos a seguir los papelitos de colores
que manda la Fed o que manda el Banco Central Europeo manejado por los Rothschild. Bueno, yo soy consultor psicológico. A veces cuando viene un paciente tenemos que tratarlo de a ver que si puede correrse un poquito de la posición que él ocupa para descubrir todo otro mundo, otra forma de ver las cosas. México es un país millonario que en donde dejen de desangrarlo como sangraron a la Argentina o a cualquier país, se convierte en potencia, pero no diciendo así hablando sin sostenimiento de la idea. Tiene cultura, tiene tradición, tiene raigambre. Es como la Argentina, somos diferentes, pero tenemos todo un país. Yo siempre abogo que nosotros tenemos que volver a nuestro país y a nuestra nación. Y nuestra viva hasta Florida, hasta Texas, hasta California. Esa es la nación que nosotros tenemos que sostener. Los libertadores, yo tengo unas ideas diferentes de los libertadores. Pero realmente está para ponerse en potencia y para hacer como fue en una época que nos íbamos allá a vivir porque nos perseguían, a volver a ser un líder en el mundo. Bien, vamos allá arriba. Precisos, por favor, con la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Soy Sebastián Salgado, de la Universidad Nacional de La Plata. En el caso mexicano, en la historia no nos han mostrado enjuiciamientos a presidentes, ni siquiera en el caso de Díaz Ordaz con la masacre de Tlatelolco. Quería saber qué puede pasar con el expresidente Enrique Peña Nieto con situaciones como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y otros casos. Muy bien. Y acá tenemos una, la última. Yo te voy a hacer una pregunta. Muy bien. Gerardo, ¿cuál es la perspectiva que ves con relación a las relaciones con los Estados Unidos? Digo porque el curso de acción que está siguiendo el gobierno de México es disruptivo en algunos aspectos con la política general de los Estados Unidos. Sin embargo, México tiene un nivel de interrelación fenomenal con esa nación. Entonces digo, ¿qué perspectiva, cómo lo ves, qué línea seguirá, conflictiva o cooperativa? Bueno, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Bien, y la última, allá en aquel sector que hay 4 damas, 5, ¿veo? Allá. ¿Levantaste la mano? ¿No levantaron la mano ahí? ¿No? Bueno, listo. Muy bien, entonces... Sí, ahí está, ¿no? Ah, bien, ahí te estoy llevando el micrófono. Nadie me atendía. Está bien que no soy la mesa, por favor, pero estoy tratando de moderar las preguntas. Además, con semejantes ponentes, No, yo quería saber cuál era la impresión en México sobre las últimas elecciones en Estados Unidos en 2018, donde fueron elegidas una serie de mujeres al Congreso de los Estados Unidos, entre los que se cuenta una musulmana, una puertorriqueña, Alejandra Ocasio-Cortez, que están formando todo un grupo de lo que llaman los millennials, demócratas socialistas. ¿Y qué se opina en México de las posibilidades de ese grupo y de que esa se forma dentro del Partido Demócrata, que están con Bernie Sanders, etcétera? Porque es muy importante para México lo que pasa en Estados Unidos, lógicamente. Gracias. Ahora sí, vamos a recibir... Sí, trataré de ser muy puntual, dado el número de preguntas. No usa, compañero presidente, términos de los pueblos originarios, usa un lenguaje muy tabasqueño, él es de Tabasco, y usa formas populares de nuestra propia raíz y hasta regionalismos. Y bueno, pues la gente le entiende muy bien. Al pueblo de México le gusta mucho la mordacidad y la socarronería con que a veces enfrenta los temas.
pero además hace una cosa adicional muy importante que muchos de los dirigentes fuertes de Latinoamérica han hecho, que es recuperar nuestra historia, traer esta polémica que ha abierto, por ejemplo, sobre la petición de que se nos ofrezca una disculpa a la monarquía española y la Iglesia Católica, y que generó un debate que inclusive aquí Vargas Llosa, que es un espléndido escritor y un pésimo político, vino a responder necedades a nuestro compañero presidente. O sea, a ver, o sea, muy simple, si es correcto quemar vivas a las personas, como lo hicieron en Venezuela, 29 quemaron vivas, y no fue la Inquisición, sino fue la derecha venezolana. Si es correcto aperrear a los seres humanos, esto es vivo, que te devoren, perros entrenados para ello. Si es correcto saquear, esclavizar pueblos, preguntarte si los indígenas tenían alma o no, esto es, si eran seres humanos o no. Si no hay un reconocimiento de que esas cosas son incorrectas, hoy en pleno siglo XXI, pues seguirán repitiéndose. Entonces él plantea estas cosas como formas de reflexión política en sus conferencias de prensa más de todos los días a las 7 de la mañana, que yo no sé cómo le hace. Aquí son 3 horas de diferencia. Cuando aquí son las 8 de la mañana, allá en México son las 5. A mí aquí me suena el despertador y lo primero que pienso es en seguir durmiendo. Y el compañero presidente a las 6 de la mañana ya está en su oficina atendiendo los temas de seguridad, y a las 7 de la mañana ya está toreando a los periodistas todos los días. Bueno, no todos los días, de lunes a viernes, pues imagínense. Y hay quien dice, ¿va a aguantar? Claro que va a aguantar, es una máquina trabajando, tiene una capacidad de trabajo impresionante, tiene muchas virtudes, tiene también sus defectos, pues es un ser humano, es un liderazgo excepcional. Su formación, él es egresado de la UNAM, de Ciencias Políticas de la UNAM, y es un hombre muy conocedor de nuestra historia, presume, sin presunción, de haber leído la biografía de todos los presidentes que ha tenido nuestro país y de conocer bien la situación. Es un gran admirador de bueno, ahora que fue el presidente de la monarquía española, presionarnos para que reconociéramos a Guaidó, le digo yo, el títere del imperio norteamericano en Venezuela. El compañero presidente le respondió con una altura de miras diciendo, mire, para nosotros es hasta de historia. En el siglo XIX mexicanos fueron a Europa a traer un príncipe extranjero que gobernó México más de 2 años y medio, y desconocieron un presidente que tenía de nombre nada menos y nada más que Benito Juárez García. Y cuando derrotamos esa intervención extranjera, el primer discurso que hizo Benito Juárez fue: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos viene de historia, dijo, nosotros tenemos que respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Entonces es un hombre con una fuerte formación política e histórica de nuestra patria. ¿Qué pasa con el movimiento zapatista? Yo le tengo mucho respeto y cariño a los zapatistas. Ellos abrieron la conciencia de manera muy importante en 94 con el levantamiento armado, generaron el precedente de las reuniones antiglobalización, de los foros sociales mundiales que después se desarrollaron en Porto Alegre. Los primeros encuentros de ese tipo fueron los intergalácticos que se hacían en Chiapas. Han jugado un papel muy importante, pero yo no comparto la posición que tienen de decir que somos lo mismo que el PRI y el PAN. O sea, es el colmo de la caricaturización. De cualquier manera, yo creo que para pelearse se necesitan dos, y que nosotros no nos vamos a pelear con los zapatistas. No es nuevo, en 2006 estuvieron en contra nuestra, en 2012 estuvieron en contra nuestra, en 2018 inclusive intentaron presentar una candidatura propia, legítima, de María de Jesús. Nos reclamaban que por qué no les habíamos ayudado a juntar firmas. Pues son muy difíciles en ese sentido. Si nosotros los hubiéramos ayudado a juntar firmas, nos hubieran dicho, ¿quién chingado se los pidió? Y si no les ayudamos, nos reclaman que no les ayudemos. Estamos, como decimos en México, con ellos como el cuetero. Si truena malo y si no truena también. Entonces, ahí es una relación complicada. Yo creo que ellos están entrampados, no nosotros. Nosotros vamos a demostrar nuestro compromiso con el pueblo de México y nuestra verdadera determinación de cambiar las cosas de fondo en el país. Sobre Mónica Heredia, que pregunta, sí, claro, nosotros tenemos problemas fortísimos. Sigue sin aclararse la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero no solo eso. El número de feminicidios se ha incrementado en México de manera terrible. O sea, no solo es la desigualdad entre hombres y mujeres, sino esta violencia bárbara
de los asesinatos con niveles de fiereza verdaderamente brutales. Tenemos otra cara de la moneda también, un movimiento feminista muy fuerte, muy poderoso, que acaba, a mí me parece, de cometer un error fuerte al señalar a un músico mexicano de apellido Vega Gil, de un grupo de rock de los 80s, Boteta Jerez se llamaba, lo acusó de haber acosado a una niña de 13 años anónimamente, y el tipo acabó suicidándose por la campaña brutal que le hicieron. Era, por un lado, la necesidad de tener controles, de ver que el Estado se comporte de manera adecuada. El ejército va a estar 5 años más en las calles en México atendiendo los problemas de seguridad, pero está todo el asunto de programas sociales encaminado a atender la desigualdad. Nosotros no somos represores, no lo vamos a hacer nunca. Estas 2 semanas pasadas la Cámara de Diputados no tuvo sesiones porque el magisterio estuvo protestando por la reforma educativa que íbamos a presentar, que yo creo que tienen razón en sus reclamos, y la derecha nos presionaba para que reprimiéramos y entráramos por la fuerza al recinto, y no lo hicimos y no lo vamos a hacer. Entonces los controles existen, la determinación política de no reprimir existe, la determinación de ser un Estado democrático, de bienestar, apegado a derecho, es una determinación absoluta, y el marco legal existe. Y además, en estos temas particularmente, está un compañero de izquierda de toda la vida como subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que tiene la responsabilidad directa de atender todos estos temas. Yo espero que se aclaren todas estas cosas y se erradique la mayor parte de la violencia y la pesadilla de la violencia que está habiendo en México. Cintia, ¿cómo influye el movimiento feminista? Ya lo adelanté, es poderoso en México, es muy importante. En el tema de la interrupción legal del embarazo, nosotros tenemos presiones muy fuertes. La Iglesia en México, miren lo que son las cosas. O sea, México separó la Iglesia del Estado a mediados del siglo XIX. Eso hicieron los liberales mexicanos, con Benito Juárez a la cabeza, pero no solo, a mediados del siglo XIX. Argentina lo hizo en 1954 y sostengo que eso le costó el gobierno a Juan Domingo Perón. Y me entero que todavía hoy, aquí, ahora, en este momento, en este minuto, con dinero del pueblo argentino se le paga a los sacerdotes católicos argentinos. Yo, que soy un defensor absoluto del Estado laico, me parece el colmo del atraso. Bueno, en España le pagan a la Iglesia Católica, se dicen muy modernos y viven con la antigualla de la monarquía, y le pagan a la Iglesia Católica como si fuera un partido político. Me parece el colmo del absurdo. Entonces, imagínense si en estos países la fuerza de la Iglesia es muy grande, en México es cabroncísima. Entonces, cada que se plantea el tema de la interrupción legal del embarazo es un debate muy enérgico. Yo el otro día en la Cámara iba saliendo y se me acercaron unas mujeres de la derecha del PAN y me dijeron, estamos a favor de las 2 vidas. Y yo, que soy un socarrón, le digo, ¿y de cuáles 2 vidas? Seré curioso yo. No, la del bebé y la de la mujer. Y le dije, ¿el bebé? ¿De qué bebé me hablas? ¿No? Entonces, el bebé, no seas ignorante. Le dije, eso se llama feto. O sea, hasta que no nace, no es más que, es un feto. Perdón, no estamos hablando de bebés. Un debate perverso, una presión muy grande para que no aprobemos leyes para la interrupción legal del embarazo en todo el país. Es un tema fuerte y es un tema que tenemos que resolver, porque nosotros tenemos que hacer realidad. Pues que es un derecho, además, obligar a nadie a que interrumpa el embarazo. Es el último recurso de anticonceptivo. O sea, la gente hay que meterle a cosas de educación sexual y demás, que además la Iglesia se ha opuesto permanentemente, y la mujer tiene en todo momento, estoy convencido de ello, el derecho de decidir si quiere ser madre o no. Entonces, es un tema pendiente y es un tema de debate fuerte que en este momento se abrió y ahorita se volvió a congelar, pero que tendremos que retomar y que será utilizado para estarnos golpeando permanentemente. Cierro con una anécdota. Yo me acuerdo, hoy es políticamente incorrecto estar en contra de los matrimonios del mismo sexo. La Ciudad de México fue el primer lugar donde se hizo, pero en su momento era una polémica muy fuerte, y a mí me preguntaron, a mí me han hecho en los medios una fama de bestia peluda, que no hilo 2 ideas seguidas, creo que ya llevo más de 2 aquí. Y en algún momento me preguntaron qué opinaba yo de los matrimonios gay para tratar de fastidiar. Y yo les dije, miren, pues yo he vivido siempre en unión libre, pero si se quieren casar, que se casen. Yo estoy convencido que se equivocan, deberían vivir en unión libre, pero que hagan lo que quieran. Entonces, siempre son temas delicados, complicados en el debate público, porque se utiliza para el golpeteo en contra de la izquierda. Luis,
que dice que forma parte de un programa Siempre nos mienten, me suena medio despolitizador el nombre del programa, porque hay de todo. Hay una política perversa de acusar a los políticos de todos los males de los países cuando es el sistema económico. O sea, hablan de la corrupción de los políticos, pero no hablan de los empresarios. Yo ya dije, en México hay 16 que concentran 143,000 millones de dólares, y si yo les digo que Peña Nieto tenía una casa de 8 millones de dólares, el auditorio se enciende, quieren ir a quemar la casa, se ponen furibundos, pero si yo les digo que Carlos Slim tiene 80,000 millones de dólares y que pudiera tener 10,000 casas de 8 millones de dólares y que le llevaría 30 años de su vida a dormir en una de esas casas blancas, la gente ni se inmuta, le parece de lo más normal, como ver llover. Yo creo que hay que avanzar en erradicar esa despolitización. Efectivamente, México es un país rico con un pueblo pobre, eso lo vamos a modificar, porque además cuando nuestros países son ricos les cae la calamidad. Venezuela es un país rico, ha hecho un esfuerzo grande de redistribución de la riqueza y Estados Unidos se quiere apropiar de todo, le vende todos los días, creo que 2 millones o 1,5 millones de barriles de petróleo crudo al día, y Estados Unidos no lo quiere vendido, lo quiere, como decía mi abuela, dado y arreempujado. No, así no se puede. O sea, cada que nos cae una bendición se nos convierte en una maldición y nosotros tenemos que modificar esa situación. Y yo desde aquí planteo que México solo se convertirá en una de las 5 principales potencias económicas del mundo. México solo, bien manejado, con seriedad, con compromiso con el pueblo. Y si volteamos hacia la patria grande, que también comparto, hacia América Latina, hombre, no nos para nadie. Y eso quiere decir que seamos una potencia económica, no quiere decir que vamos a andar invadiendo países y atropellando pueblos, sino que vamos a trabajar para que nuestros pueblos, como lo decía Ricardo Flores Magón, ya lo dije, tengan derecho a vivir y a ser felices. Sebastián, el juicio a expresidentes, el 21 de marzo, que acaba de pasar, que es el natalicio de Benito Juárez, se iba a hacer en México una consulta preguntándole al pueblo si estaba de acuerdo que se llevara a juicio a los 5 últimos expresidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojos. Se suspendió porque acabamos de aprobar en la Cámara 2 reformas constitucionales importantes. La de participación ciudadana, porque han criticado nuestras consultas. Paramos un aeropuerto que querían hacer en el lago de Texcoco, que era un despropósito, y nosotros paramos eso con una consulta que participó 1 millón de personas y la criticaron muchísimo, que era una consulta patito, que no tenía marco legal, que no sé qué, 300 necedades. Entonces el compañero presidente decidió esperar a que se apruebe la reforma constitucional, porque apenas se aprobó en la Cámara de Diputados, tiene que ir al Senado y luego a 17 por lo menos congresos estatales, a que esté ya la ley de participación ciudadana para hacer la consulta. Se va a intentar juzgar a los expresidentes. Y digo se va a intentar porque el Poder Judicial nos es adverso. Sostengo que es el poder más corrompido de México y va a hacer todo lo posible por proteger a los expresidentes, pero habrá un juicio público, político, el día de la consulta, y yo estoy seguro que por aclamación el pueblo de México va a decidir que se debe juzgar a estos expresidentes que han sido verdaderamente traidores a nuestro pueblo y a nuestra patria. La perspectiva en las relaciones con Estados Unidos. Bueno, nosotros esperamos que el pueblo de Estados Unidos razone y no reelija a Donald Trump. El próximo año creo que es la elección. La tiene nada fácil. De hecho, toda la pugnacidad que está desarrollando en este momento tiene que ver con esa campaña electoral. Y el compañero presidente ha decidido ser muy socarrón en la relación. O sea, ahí anda toreando las provocaciones permanentes que Donald Trump plantea. Pero yo la ligo con la última pregunta de las elecciones de Estados Unidos. Yo creo, primero, por un lado, que nosotros vamos a tener inevitablemente una confrontación con el gobierno de Estados Unidos, porque se creen dueños de todo. Si se creen dueños del mundo, de México ni se los platico. Pues nos robaron 60% del territorio en una guerra ilegal en 1846, en un genocidio disfrazado de guerra. Entonces,
Yo estuve en la Torre Trump cuando era presidente electo Trump, unos días antes de que tomara protesta. Ahí la pueden ver, no presumo. Está en una nota buenísima del Washington Post, donde fui con un mapa de México en 1830 y le dije, sí hacemos el muro, pero lo hacemos con el mapa de México en 1830. Nos regresan Texas, Nuevo México, Arizona, California, parte de Utah, parte de Colorado, y entonces hasta pagamos el pinche muro, ¿cómo no? Entonces va a ser una relación pues siempre difícil, es un vecino siempre difícil. Yo no le tengo, la última pregunta, no le tengo ninguna esperanza al Partido Demócrata. Yo creo que no tienen remedio. Yo creo que no van a dejar pasar a Bernie Sanders. Acabo de estar en Estados Unidos, yo viajo con frecuencia para reunirme con mexicanos en Estados Unidos y están haciendo un esfuerzo bien interesante de construir un partido de trabajadores en Estados Unidos, de trabajadores y trabajadoras, un partido de izquierda con una visión de clase, con un compromiso con los migrantes, porque los mexicanos en Estados Unidos siempre nos dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Y yo les digo, ¿cómo ayudan? Defiendan sus derechos en Estados Unidos, organícense políticamente, tengan influencia en el vecino país, conviértanse en una fuerza electoral fundamental. Pues son 10 millones de mexicanos mínimo. Entonces es muy importante. Claro, los traen jodidos a una parte grande de ellos, no les dan ni una pinche licencia, los persiguen como si fueran delincuentes. Hace más de 30 años que no se hace una reforma migratoria masiva en Estados Unidos. La última la hizo Ronald Reagan, no lo hicieron las demócratas, por cierto. Obama expulsó a 3 millones de migrantes. Es el negro más blanco que conozco yo, o sea, llegó con una expectativa enorme y fue un hijo de la joroba, forrado de lo mismo. O sea, yo no les creo ni el bendito, la verdad, no les confío ni un costal de alacranes, como decimos en México. Y me parece que quienes llegan, ojalá no pase con estos dos casos de mujeres musulmana y puertorriqueña, nos ha pasado con gente de origen mexicano. Hubo un alcalde de Los Ángeles de origen mexicano y fue igual de culebra que todos los anglosajones, porque luego les entra la furia del converso. Entonces, nosotros necesitamos que la gente recupere sus raíces, sienta orgullosa de su origen, recuperemos nuestra cultura y tengamos una influencia importante en Estados Unidos. Yo creo que la vamos a tener. Yo he estado apostando, y termino, me he alargado mucho, me disculpo, estamos apostando mucho a que se cree una fuerza política de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, con participación en Estados Unidos y con influencia en Estados Unidos. Creo que eso nos ayudará mucho a ir equilibrando las cosas y a tener una relación armoniosa con el vecino país, porque además, cierro con eso, nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo de Estados Unidos. Nosotros es un pueblo hermano. No, con quien tenemos problemas son con sus gobiernos, que son verdaderamente atrabiliarios y brutales en contra nuestra, racistas además, terribles. Entonces, pues creo que contesté todas. Si algo se me quedó en el tintero, me disculpo. Reitero mi agradecimiento y mi enorme contento, porque además Buenos Aires a mí me gusta mucho, es una fiesta, es muy bonito, para mí es muy agradable siempre venir acá. Muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen la experiencia de haber vivido en México. Yo no tengo la experiencia de haber vivido en Argentina, pero tengo siempre aprecio y cariño. Espero que no me manden de embajador hasta que ya sea muy viejito, porque eso quiere decir que ya valí madre en México, ¿no? Pero si alguna vez me mandaran fuera, pues sí me gustaría mucho que me mandaran por acá. Les mando un abrazo y les agradezco mucho su atención. Bien, a continuación se presentarán las ponencias de la mesa, la filosofía social, estado de bienestar y distribución de la riqueza. Le damos la palabra al doctor Juan Carlos Geneiro.